Hola mis estimados, hoy vengo con un video informativo acerca de los fanfics del canal. Voy a ser preciso en lo que voy a decir. Habrá cancelaciones de proyectos de los cuales ni siquiera han sido subidos, créanme que he tenido mucho tiempo para pensar en esto, pero siéndoles honesto, hasta a mí me duele, pero no hay opción, pero no todo es malo, hay posibles regresos, y los fanfics que están por venir. La verdad creo que ya les debía esto. Pero para que las cancelaciones no suenen tan mal, diré más o menos cómo era la historia, para que no se vea tan mal esto. Ahora aclarando esto, empecemos. Cancelaciones. Saint Seiya Multiverse. La verdad ya le tenía muchas ganas a este fic, es decir, había compactado más de 20 animes para todo el fanfic, pero simplemente las ideas nunca llegaron, me lastima mucho como fan de los Caballeros del Zodíaco, pero como he dicho es mejor escribir cuando estés seguro de esa idea y no un cutre copia, y pega, a diferencia de otros fanficteros. Eso es lo que realmente me ha hecho replantearme muchas cosas, más cuando estoy muy desconectado de mi comunidad, algo que me apena muchísimo, pero ¿cómo hubiera sido este fanfic? Más que nada a lo obvio. Los madrazos. Pero sobre todo a cómo es que los santos de Atena reaccionarían al estar en mundos completamente diferentes, venciendo a diferentes amenazas a través del multiverso, obviamente provocadas por Loki, dándole más importancia y convirtiéndolo en un villano más o menos decente, ya que su motivación es algo simplona, conforme el pasar de los capítulos demostraría que Loki en realidad fue una víctima más de los dioses, los santos sabrían lo narcisistas e hipócritas que son los dioses, seres que no aceptarán de que se equivocaron, y que lo obligaron a hacer lo que está haciendo. Planeaba de que sus objetivos quedarán en misterio hasta los últimos capítulos, donde se desvelaría lo anteriormente dicho. Y lo que más esperaba mostrar, era una interacción entre Seiya y Tenma, teniendo en cuenta que son la misma persona solo que de diferente época, me encantaría al menos haber hecho una escena en la que ambos se encuentren, eso era lo que más deseaba hacer en este fanfic. Todo concluiría con los 5 santos de bronce vistiendo las armaduras doradas divinas que habrían sido restauradas a manos del dios Hefesto, con ellas enfrentándose a Loki, el cual no hubiera sido un adversario fácil de vencer gracias a las ventajas que le otorgó el árbol del mundo Yggdrasil, todo estaría en contra de los jóvenes santos, hasta que el resto de las armaduras doradas que atravesaron dimensiones por intervención de Atena llegaron, y con el cosmos conjunto de los santos caídos, los 5 jóvenes bronces harían una exclamación zodiacal haciendo arder su cosmos hasta el infinito, así librando a Loki de su armadura dejándolo expuesto, pero también a los santos por el gran cosmos liberado que terminó destrozando sus armaduras. Loki pensaría que fue una desventaja por parte de los jóvenes bronces, pero así como Seiya elevó su cosmos hasta el infinito en su breve enfrentamiento contra Apolo, los 5 santos crearían un milagro, lanzando sus técnicas insignia, Loki sería exterminado y esta vez para siempre. Eso es lo que hubiera sido la idea de Saint Seiya Multiverse, un fic con potencial pero que no se pudo hacer. Starkiller en Kimetsu no Yaiba. Una idea bien fumada, pero que la tenía en Wattpad y quería ver cómo era recibida aquí en YouTube, como esperaba nadie la tomó en cuenta, pero qué más da, ni siquiera yo quien hizo la historia no sabía ni cómo continuarla, así que mejor ni la subí. ¿Cómo la hubiera hecho? Ni idea. Está fuerte el asunto de hablar con mi yo del pasado, y escribir una idea que se quedó en el limbo hace años. Kamen Rider por Kanojo o Karishimasu. Uno que en serio sí tenía su final más que claro, y el que me hizo prometer más de un fanfic de esta hermosa franquicia. Sé que los original characters están muy mal vistos por la mayoría, pero en serio me esforzaba porque tuvieran desarrollo. Creo que contarles es mejor. ¿Cómo lo hubiera hecho? Pues, después de que Haruto alias Kamen Rider Chalice, o como se diga, aceptará su relación con Ruka, con el pasar del tiempo le gustaría Ruka, viendo esa parte que necesitaba en ella, a pesar de lo molesta que ella pudiera ser, Haruto al final se acostumbraría. Pero la tragedia llegaría antes a su casa, y en esta parte la historia de Kaito, Kamen Rider Garren se uniría. Y es cuando después de pensarlo mucho se somete al proceso experimental para curar su asma y que esta no fuera un impedimento para su vocación como Kamen Rider, aunque más que una vocación esta era una obsesión.
cegándose a sí mismo, para evitar ver lo que realmente estaba a su alrededor, pero por la influencia del personaje de Akutagawa, Kaito se volvería en su títere, gracias a que su tratamiento que tuvo para su cura contra el asma, estaba hecha a partir de una hierba que tenía propiedades desconocidas para el ser humano, pero no para Akutagawa, que en realidad, y para sorpresa de nadie, resultó ser un undead infiltrado en la organización. Gracias a sus poderes mentales pudo manipular a toda la organización de Goard, causando un disturbio entre los que no pudo controlar, ordenándoles a aquellos que acataban sus órdenes ejecutar a los que no. Por supuesto, nuestro prota Yuto se enteraría, y pelearía por liberar a los controlados, teniendo la ayuda de Akihabara, que habría sido uno de los pocos sobrevivientes. De aquí seguirían apareciendo más, y más onde de muchas categorías, hasta que en uno de los enfrentamientos de Garren, aparecería Kamen Rider Renguro, o como se escriba para que suene correcto. Él tendría un breve enfrentamiento con Garren que terminó con su victoria, lo que atraería el interés de Akutagawa, viendo que tenía un rival, dándose cuenta que el as de trébol estaba siendo manipulado por el undead con el que tenía contrato. En esta parte de la historia Yuto no sería tan relevante. Pero sí lo sería Haruto, porque en cierto punto su hermana adoptiva sería tomada como rehén. Haruto, temiendo a lo peor, llega a la cafetería, que era no solo su lugar de trabajo sino su hogar, y cuando llega ve a su hermana amordazada al lado de varios hombres, pero lo extraño es que estos no estaban armados. Rápidamente Haruto se encarga de ellos, pero lo que no sabía en ese momento que al quitarle la mordaza a su hermana, esta muy tarde le advertiría que aquellos hombres traían chalecos con bombas, y el suceso fue inevitable. Una luz brillante impregnó el establecimiento para dar lugar a una explosión. Haruto se habría vuelto a transformar involuntariamente ante el peligro, la explosión lo había aturdido. Después de recuperarse solo observaría los restos carbonizados de su hermana en sus brazos, lo que dejaría más que marcado a Haruto, sumiéndose en su tristeza ante tal pérdida, pero no había tiempo de dejar caer lágrimas ya que el responsable se hizo presente en el acto, Akutagawa, quien aprovechó el momento de debilidad de Haruto para vencerlo y llevárselo, dejando su destino incierto. Después de notar varios cambios en Kaito, Sayoko, la amiga y entre comillas novia para ese momento de Kaito, empezaría a investigar qué clase de hierba estaba ingiriendo, lo que la llevaría a un camino sin ninguna salida. Después de mucho investigar, Sayoko vería que esa hierba que estaba tomando Kaito, aumentaba la dopamina y la endorfina en su sistema nervioso a niveles preocupantes, resolviendo el caso del por qué el cambio tan abrupto que tuvo. Después de tanto insistirle a Kaito que dejara de tomarla, lo que terminó en un desate de ira de Kaito, golpeándola y abandonando el lugar. Con su corazón destrozado, ella encontraría su fin a manos de Akutagawa. Kaito, sintiéndose terriblemente arrepentido, regresaría para disculparse con Sayoko, pero cuando regresó la encontraría moribunda, haciéndolo despertar y liberándose del control mental que Akutagawa tenía sobre él. Sayoko no tendría suficiente tiempo, así que antes de que Kaito le pidiera disculpas, ella le dice que lo perdona y que lo que hizo es porque le importa, y lo ama. Que deje de cerrarse y no tenga miedo que alguien más entre a su vida. Y con eso dicho, muere. Kaito, con el cadáver de Sayoko en brazos, termina sollozando, y lleno de impotencia solo se limita a gritar el nombre de su amada. Este evento lo llevaría a su posterior venganza contra Akutagawa. Creo que eso sería un resumen muy cortado. Créanme que me gustaría seguir hablando de cómo hubiera sido, pero siento que llegué a mi límite con ese fanfic. Al intentar abarcar más de lo debido, ya tengo suficiente con cierto fanfic del canal, como para volarme la cabeza en ideas, aunque pienso que esto merece su propio video. ¿Ustedes qué piensan? Heise, o Black Reaper en Re:Zero. Otro que me duele muchísimo, es básicamente el dolor de perder a un hijo, el fanfic que me hizo medianamente conocido, y me acerco a quienes en ese momento consideraba mis amigos fanficteros, pero ya saben, todo lo que inicia debe terminar. En serio, sí que tengo varios recuerdos de este fanfic. Espero contar todo en este punto, porque siento que no podría decirlo en otro video, o momento. ¿Cómo lo hubiera hecho? A ver, ¿por dónde empiezo? Heise en Re:Zero, o el Black Reaper en Re:Zero, sea cual sea el nombre, más bien el nombre correcto sería Kaneki en Re:Zero, porque esta historia se trata de él, a pesar de que esté protagonizada por dos de sus personalidades, pero de cualquier forma todo iba a dar como resultado en que el Kaneki original regresaría tarde o temprano. Nos centraremos en el final del tercer capítulo de la segunda temporada. Kaneki hablaría con Echidna y él sobre cómo ella había interferido entre él y Satella, dándonos a entender que había unas grandes mañas detrás.
Del resto no me acuerdo, más que nada la razón de su cancelación no solo fue cómo continuarlo, sino que también fui olvidando con el tiempo ciertas partes clave, como las interacciones con Echidna y las demás brujas del pecado. También había planes para que las demás personalidades de Kaneki se manifestaran en el mundo de Echidna. Lo que pasaría durante las pruebas iría dividiendo a Kaneki, fragmentando su mente y reviviendo recuerdos muy dolorosos para él, un tema que me interesaba explorar y dándome cuenta del potencial que tenía. Y sobre las batallas contra los arzobispos, no recuerdo más que la de Capella la arzobispo de la lujuria. En cierta parte de la historia Musan obtendría la ubicación del arzobispo de la lujuria, lo que llevaría al grupo del segador a la boca del lobo. Quiero dejar en claro que sé que quien dirige la organización, o gremio de asesinos, es una persona con el sobrenombre Madre. Pero al tener nula información acerca de ese personaje, decidí introducir otro que lo sustituyera. Aunque no me salió, estoy seguro de poder haberle dado un mejor desarrollo. Con eso dejado claro, podemos continuar. Kaneki, Elsa, Meili, y acompañados de algunos asesinos de la organización, se enfrascarían en una carnicería contra quizás uno de los arzobispos que más problemas les dieron. Exterminar a los secuaces no fue ningún problema, el verdadero enfrentamiento empezaría en cuanto se cruzaron con el arzobispo de la lujuria. Todos los asesinos que los acompañaron serían aniquilados por la arzobispo, que para ese momento habían hecho de todo con ella, desde decapitarla, descuartizarla, hacer que las bestias se comieran sus restos, e incinerar estos, pero por más que lo intentaban, no podían deshacerse de ella. Y más cuando su sangre era muy venenosa, y sus demás habilidades ni se diga. Todo esto llevaría a la posterior muerte de Elsa, quien se sacrificaría y usaría su habilidad de muñeco maldito. Chicos, en este punto ya no me acuerdo bien en qué consistía su maldición o hechizo. Pero espero me perdonen los que sean fans acérrimos de Re:Zero, por si la represente de mala forma. Elsa usaría su habilidad de forma invertida, y utilizaría su cuerpo para proteger a Kaneki de un ataque letal. Por sus heridas Elsa caería sobre los brazos de Kaneki, y la arzobispo se le vería reflejado el daño, y una vez que Elsa le confiesa a Kaneki lo que en verdad sentía por él, y que aquellos sentimientos eran más que sinceros, y lo mucho que la cambió a pesar de su trato hacia ella, muere con una sonrisa, pero no con una de satisfacción o crueldad, no. Elsa muere con una sonrisa de verdadera felicidad. Y con su muerte se llevaría al arzobispo de la lujuria con ella. Así terminando con el culto de la bruja. Aunque no exactamente. Resulta que Regulus había sobrevivido gracias a su habilidad Corazón de León, intercambiaría su corazón con el de una de sus muchas esposas, así salvándose de la muerte por parte del segador. Con sus recursos haría que el culto de la bruja prevaleciera. En este punto se haría un salto temporal de 5 años, las selecciones para elegir a la nueva gobernante de Lugunica terminarían, siendo Crush la ganadora, convirtiéndose en la nueva reina. Esto interferiría en los planes de Roswaal, preparando un plan para un intento de asesinato, pero fracasando estrepitosamente, pero con los múltiples contactos que tenía él, saldría fuera de sospechas, aunque no fuera de una. Emilia sí se percataría de esto y se lo echaría en cara, así terminando su relación. Esto sumiría a Roswaal en una terrible depresión por fracasar en su plan para matar al dragón, sintiendo que le falló a su maestra Echidna. Había más por contar, pero como les digo se me olvidaron la mayoría de las cosas que sucedían en la historia. Incluso para el final tenía previsto un capítulo que duraría 2 horas porque la cantidad de sucesos y eventos que tenía por aquellos tiempos del 2019, no daban para muchos capítulos pero sí de larga duración. Había planes solo para 6 capítulos, y una película que sería más una secuela del final. Sabía que tenía que escribir todo en una libreta, pero ni modo, no se puede hacer nada, más que contarles más o menos, cómo hubiera sido esto. ¿Y Kaneki? Después de entre comillas haber acabado con el culto de la bruja, guiño guiño. Kaneki en compañía de Meili, seguirían haciendo misiones, no había tiempo para el luto, y más en el caso de Meili. Debían continuar. Después de mucho tiempo, ambos habrían comprado su libertad, pero no sin antes Kaneki y Musan teniendo una última charla donde le confesaría que su odio hacia el culto de la bruja es solo por trabajo, pero en el caso de las brujas del pecado, es más bien, algo mucho más personal. Ya que la bruja de la ira, Minerva, era su hija. Pero por culpa de las brujas la gente la persiguió y la mató, por eso el gran resentimiento que les tiene, y si tiene algún arrepentimiento es no haberle dicho adiós, ya que su última charla fue una discusión. Kaneki, que para ese momento, ya había hecho la prueba del bosque, que se me olvidó el nombre, una disculpa.
Le dice que conoció a su hija, y con lo poco que escucho de ella, no veía que no le guardara algún resentimiento a alguien. Por lo que podía estar tranquilo. Esto limpiaría la conciencia de Musan, sacándole una sonrisa de alivio al escuchar eso. De pronto sangre escurriría de Musan, de sus ojos, de su boca, y rápidamente la ropa blanca que llevaría se teñiría de rojo, y ante esto él solo diría: con eso me basta. Una marca en su pecho se divisaría brillando con intensidad, y desapareciendo cuando la luz se esfumó. Las últimas palabras de Musan serían, que su maldición finalmente se rompió. Esto se habría explicado por la temporada 2, que trataría acerca de Kaneki y la completa aniquilación del culto de la bruja, y las pruebas del bosque. Y la tercera temporada las consecuencias de los actos de Kaneki, y sobre cómo Regulus regresaría, y el resultado de las selecciones que anteriormente les comenté. Más que nada me quería centrar en los personajes de Re:Zero, para el final, para dar lugar a una épica batalla final contra el culto de la bruja. Con todas las facciones unidas para afrontar la amenaza de Regulus que había adquirido las autoridades de sus congéneres, lo que lo volvería en una gran amenaza, y ya con su cordura completamente perdida, si es que alguna vez la tuvo. Raptaría a Emilia para convertirla en su esposa. Kaneki ya para este punto habría aceptado sus sentimientos hacia Emilia, y si es que estaba alejado de ella, era para protegerla no solo de él, sino de la bruja de los celos. En cierto punto Satella liberaría a Kaneki de la maldición por darse cuenta que al final, Kaneki no era la persona a la que buscaba, y esto sería durante las pruebas del bosque, donde como Heise en su prueba, vive los eventos que hubiera vivido, si no hubiera sido transportado al mundo de Re:Zero. Teniendo muchas dudas, pero autoconvenciéndose que debe dejar esa vida atrás, porque él creería que de verdad todos estaban muertos después de lo sucedido en el Distrito 3, y siendo ese el precio a pagar por parte de la prueba, y un pequeño trueque que hizo con Echidna, que consistía en olvidar las caras y nombres de todas las personas que él conocía en su mundo, esto sería muy duro para Kaneki, pero algo que debía de hacerse, y aquí viene la enseñanza de que debes dejar ir las cosas para avanzar en la vida, y eso básicamente iba de acuerdo al personaje de Kaneki y sus problemas mentales de cambios de personalidad, y al fin teniendo un cierre con ellas. ¿Y si me vienen con él? Pero si Heise vio a Touka, ¿cómo explicas eso? Fácil, mi querido espectador, el Heise que uso es el del primer capítulo de Tokyo Ghoul Re, por lo que para ese momento no se había cruzado con ella. Pero lo de... a callar. Continuemos. Kaneki superó la prueba y obtuvo su libertad como Echidna le había prometido. Y para la parte de Regulus y su nuevo mini arco, Kaneki se enfrascaría en su búsqueda para rescatar a Emilia, y con el apoyo de las facciones aliadas, con la excusa de eliminar al culto de la bruja, acompañarían a Kaneki en su misión de rescate. Todo el combate se situaría en un castillo gigante con dos grandes torres. Kaneki en compañía de Rem, Garfield y Julius se enfrentarían a Regulus. La batalla con él sería muy difícil, pero con la liberación de Emilia y su apoyo al menos podrían resistir un poco más. Para evaluar alguna debilidad que muestre Regulus, el tiempo sería crucial, más porque por lo brutal de la batalla, Rem perdería un brazo, y Julius llegaría a su límite. La batalla se creía perdida, pero justo en ese momento aparecería Reinhard Van Astrea, y con él tendrían la oportunidad de vencer. Luego de ver que Regulus se volvía más y más impulsivo con sus ataques, dejando de lado el raciocinio, y es ahí donde verían la oportunidad de matarlo, porque la última de sus esposas, viendo que de verdad podían matarlo, decide, sin dudar, quitarse la vida de una apuñalada al corazón. Ya sin su habilidad ya solo podía valerse de sus autoridades. Pero con esfuerzo y el apoyo de Reinhard, lograrían matarlo, así librando al mundo del culto de la bruja. Por ahora. Con Regulus muerto solo les quedaría retirarse. El castillo comenzaba a caerse a pedazos, y por petición de ambos albinos Reinhard se llevaría a los tres heridos para que tratasen sus heridas, siendo Rem la más afectada, sin un brazo, y con la pérdida total de la movilidad en sus piernas. Reinhard acataría su petición solo quedando ellos para escapar. Pero entre la destrucción de la estructura, ambos conversarían lo mucho que han cambiado, y sobre cómo el hecho de que Kaneki hiciera todo esto solo sin consultarle, los haría reír, demostrando que lo mejor de Kaneki había prevalecido, siendo así el Kaneki final, el Kaneki Re:Zero. Cuando iban llegando a los niveles inferiores del castillo, varios trozos gigantes de escombros caerían obstruyéndoles la salida, y por el tiempo, se quedarían sin salida, y debajo de los escombros.
Si no es por unos pináculos de hielo que Emilia creó, todos los escombros se les habrían caído encima, pero eso no aguantaría por mucho, por lo que solo les quedaría esperar, aunque la espera no sería mucha, más cuando ambos no dejarían de verse a los ojos, creando algo más que solo una espera. Después de cierto tiempo, y de que casi se quedarán sin oxígeno, serían encontrados por Wilhelm, y un par de soldados de la facción de Crush. Los soldados de la facción de Crush inmediatamente fueron a informarles al resto de su paradero, mientras ahora vuelvo, quédense aquí. Sí, Wilhelm, no iremos a ningún lado, no en este estado. Bien, regresaré pronto. Sí. Sí. Ken, dime a dónde irás después de esto. No lo sé. Ya completé todo, tenía planeado morir. No sé qué hacer ahora. No ahora, que ya no soy importante. Te equivocas, eres importante, bueno. Tú para mí sí lo eres. Me siento muy feliz. De verdad. Sí, me siento muy feliz, como cuando estaba en mi mundo. Ahí encontré personas, a las que podía llamar compañeros. Incluso a las que amo. No puedo recordar sus rostros, y no recuerdo los momentos que pasé con ellos. Pero, cada vez que pienso en eso, me hace feliz. Como lo estoy ahora. Junto a ti. Ken, tú eres alguien muy importante para mí. ¿Y yo lo soy para ti? Sí, lo eres. Por eso, ya lo decidí. Me quedaré en este mundo, y comenzaré desde cero. ¿Por qué este mundo? Este mundo. No está mal. Solo, es así. Aunque todo, desaparezca un día. Seguiré viviendo, así como lo hubieran hecho ellos. Mientras yo me rendía, ante las adversidades. Estoy seguro que ellos, las afrontaban. Pero en este mundo, también encontré gente que me importaba, obtuve compañeros, amigos. Incluso alguien a quien amo. Ken. Te amo, Emilia. En serio, tú me amas, Ken Kaneki. Por supuesto, te seguiré diciendo que te amo, todas las veces que sean necesarias, hasta que finalmente, lo creas. Soy tan feliz que no puedo parar de llorar. Sí, yo pienso lo mismo. Pero, a veces la realidad, es magnífica y llena de sorpresas. Y, quiero estar contigo el resto de mi vida, a tu lado. Por eso. Emilia. Sí. ¿Quieres ser mi esposa? Sé que se ve cursi, pero ¿para qué les miento, si ese era mi pensamiento por aquellos tiempos? Ya de aquí pues, pasado un año, Kaneki y Emilia se casarían, y los pocos invitados que fueron pues solo serían amigos, y bajo la triste pero feliz mirada de Rem, que a pesar de comentarle a Kaneki que no le molestaría ser su segunda esposa, este difícilmente la rechazó por el hecho de que no la miraba de la misma forma. Con el dolor en su corazón lo aceptaría, aplaudiría y les desearía la mejor de las felicidades. Una semana después, Emilia, Kaneki y Meili visitarían el bosque en donde todos los elfos estaban congelados, dándoles un último adiós. Notándose una mirada llena de melancolía en el rostro de Emilia, los recuerdos reprimidos de aquellos tiempos en los que solía ser una niña inocente que solo jugaba en el bosque se manifestaron, buenos tanto malos recuerdos se hicieron presentes dentro de la mente de Emilia, sonriendo ante la nostalgia que le producía aquel bosque. Viendo el cristal roto de Pat, sabía lo que tenía que hacer, pero era más difícil de lo que esperaba, aferrándose a este con mucha fuerza que hacía que su mano temblara. Justo en ese momento tan difícil, Kaneki posicionó su mano sobre la de ella, y viéndola a los ojos, le dio las fuerzas suficientes para soltar.
El cristal cayó sobre la nieve, hundiéndose de la parte inferior, quedando solo la parte de arriba expuesta y haciéndose uno con la nieve. Gracias. Fueron las últimas palabras que Emilia le dedicaría a su gente, teniendo muy presente la enseñanza más importante que le había dejado Betelgeuse. Tomando la mano de Kaneki, e iniciando un nuevo camino en el cual los tres irían por el mismo rumbo. Nueve años habían pasado, y Kaneki y Emilia no habrían perdido el tiempo, se instalaron en el área metropolitana de comercio libre en Kararagi, donde viven en el mismo lugar que dirigen, una cafetería en el que humanos y no humanos pueden convivir en paz gracias a su excelente café. A pesar de que el mandato de Emilia no se haya llevado a cabo, no dejará de luchar por su sueño en el que todos sean tratados como iguales. Y ese sueño tal vez no era muy lejano como muchos pensarían, ya que la continua convivencia hizo que la gente poco a poco dejara de compararla con la bruja de los celos, y eso se notaría en su personal. Un hombre lagarto de nombre Edgar, que trabaja para que a su familia no le falte nada. Un hombre cerdo de nombre Korag, era el cocinero, alguien que trataban mal solo por su aspecto, y los restaurantes a los que iba a pedir trabajo lo rechazaban por eso mismo, pero gracias a la familia Kaneki, pudo demostrar su amplio talento, a la vez de ganarse el respeto de la gente que lo menospreciaba. Y por último Galia, una humana que no quería entrar en la vida galante después de que sus padres la echaran de casa solo por rechazar un matrimonio arreglado. Desesperada y sin opciones, en un día como cualquier otro vio un letrero de "se necesita personal". Al no ver sus opciones decidió darle una oportunidad, decisión de la cual nunca se arrepentiría, al encontrar en ese lugar una segunda familia. En la actualidad Kaneki junto con Edgar se encontraban remodelando el letrero de la cafetería, con un nombre más que adecuado para su establecimiento. Resero. El nombre que Kaneki y Emilia habían decidido ponerle a su local de café, que comenzó con un pequeño puesto en la que cabía una sola persona, a un verdadero establecimiento que podías llamar cafetería. Las calles del área metropolitana estaban adornadas con múltiples decoraciones que parecían venir del Japón del que venía Kaneki. Al finalizar, ambos entrarían al local para ser recibidos por sus empleados y Emilia, quien tenía el cabello recortado, y parecía más alta, pero no más que Kaneki, apenas y llegándole a la nariz. Aunque antes de hablar del renovado y nuevo letrero, serían interrumpidos por un gran escándalo causado por dos pequeños albinos, ambos muy parecidos a los albinos adultos. Estos son perseguidos por una Meili ya adulta. Los niños se esconderían detrás de Emilia para evadir a una Meili más que enfadada, al darles el contexto, que era de haberle hecho una broma muy pesada que no es necesario mencionar. Los niños serían reprendidos por Emilia y Kaneki, y ya sabiendo el origen de estos dos niños, que no aparentaban tener más de 5 años. Luego de aquello les darían un sermón muy largo que incluía sus nombres completos: Osamu Kaneki y Yuko Kaneki. Los mellizos de la familia. Después del regaño se verían en yucatas toda la familia Kaneki. Para este punto Meili adquirió el apellido Kaneki, siendo que en teoría fue adoptada por Kaneki, por lo que ella sería la hija de Kaneki desde ese punto de vista. La familia se iría al festival para pasarla bien, dejando a cargo de la cafetería a Edgar. En el festival, Meili atraería las miradas, ganándose ellos un suspiro de cansancio de ella por pensar que ella era bonita. A pesar de ya ser una adulta, sigue pensando como una niña en este tipo de temas. Ya para cuando los fuegos artificiales se hicieron presentes y los niños disfrutaran de ellos, Emilia le daría la noticia a Kaneki que espera otro bebé, noticia que pone muy feliz a Kaneki. Ambos se dan un beso, y posicionan sus miradas en el cielo, admirando la gran vista que dejaban aquellas luces de colores que se disipaban en el aire. Todo esto mientras ambos están tomados de las manos, y con la mano que le queda libre a Emilia, la pone sobre su vientre. Los dos se quedarían así durante todo lo que durarían los fuegos artificiales. Fin. Esto se los quería dar, en serio trate de hacerlo, pero siento que al contarles esto ya me ha quitado un peso de encima.
Miren que hasta yo me emocioné en lo que escribí este guión para el video, pero no puedo hacer nada, me duele, porque de verdad quería darle un cierre a esta historia que hizo que fuera medianamente conocido, la que hizo que conociera a quienes en su momento consideraba mis super panas en el mundo del fanfic. Podría seguir, y seguir hablando de lo mucho que causó este fanfic para el canal, pero no me quiero explayar en todo el video acerca de Kaneki en Re:Zero, pero sí que ocupa una gran parte del video. Pero esto a pesar de que no sea la versión completa me deja satisfecho. Ya con las cancelaciones confirmadas, puedo comenzar con los fanfics que quedarán en el limbo, para pensar en si cancelarlos o seguir con ellos. Los dos primeros están decididos para regresar, y la lista es la siguiente. Superman en Invencible, siendo honestos esto está en un acantilado. Kamen Rider Kabuto por Sinfoweavers, esto sí que no sé, porque al igual que con Kaneki en Re:Zero, no me acuerdo mucho de lo que tenía planeado, así que esto quedará en medio. El remake de Gohan en Kill la Kill, en un inicio era una versión mejorada del primero, y la siguiente era un cambio diferente de Gohan, como el Gohan del futuro, pero al final quería solo hacerlo para homenajear a Luis Alfonso Mendoza, pero no sé qué hacer, he estado en un eterno debate de qué debo hacer con esta historia, más por el valor sentimental de haber sido mi primer fanfic, ya se verá qué pasará con este fanfic en el futuro. Ahora sí van los dos puestos importantes con sus regresos respectivos del purgatorio. ¿Qué hubiera pasado si Resident Evil 2 y 3 ocurrían al mismo tiempo? Todavía estoy en la decisión de convertirlo en un one shot, o dejarlo como una serie regular. ¿Ustedes qué opinan para sacarme de esta decisión tan difícil? Y el fanfic que espera toda Latinoamérica unida, o más bien de los que saben de este canal, por supuesto, estoy hablando de Black Goku en DxD, que pensaron en otra cosa. Cállate, imbécil, interrumpes mi regreso. Oye, eso sobraba. Tú sobras aquí, y por cierto, la última vez que te vi eras pelirrojo, ¿qué pasó? Pasaron muchas cosas, primero era Hades de Saint Seiya poseyendo el cuerpo de Shun, luego regresé a mi anterior yo, y luego volví a ser Hades pero de otro anime, y actualmente soy Lloyd Forger de Spy X Family, mostrando mi nuevo y mejorado yo. Sin duda sigues siendo el mismo pendejo que dejó morir a Furuta de hambre cuando me fui por un tiempo. ¿Y qué? ¿Tú te fuiste con ese tal Saito Fix, o como se llame? En primera no sé quién sea ese güey, y segundo te dije que me fui a grabar la película de las quintillizas, maldito idiota. Por tu culpa la comunidad cree que soy una traidora. ¿Cómo crees que me siento en este momento al volver después de 3 años? Creo que fueron 4. Solo no volvamos a tocar el tema, sí. Claro. Hola gente del canal de este desperdicio de persona, he regresado tras mucho tiempo de ausencia. Pero a lo que nos compete con este fic, mi regreso tal vez lo haya delatado, pero de igual forma sirve decirlo. Garou en Tate no Yusa. Black ha decidido terminar este fanfic por ver los comentarios que dejaban en los capítulos. Eso hizo que se pusiera sentimental el pobre, a mí me da igual mientras continúe con la historia. Sin duda ha sido uno de los regresos más difíciles para él, pero ha recobrado sus fuerzas solo para terminar la historia. Déjenme decirles que no esperen mucho, ya que no quiere abarcar mucho de la novela, o el pedazo de decepción que fue la segunda temporada. Pero hey, regresamos bebé, esperemos que con esto el canal viva más tiempo. Gracias por tu aporte, yo me encargaré desde aquí. Está bien, solo porque debo llamar a mis hermanas. Por cierto, ¿has sabido algo de Nova? Se supone que Yotsuba aún vive con él, ¿verdad? Luego te explico. Está bien, la llamaré yo misma. Como sea, aquí está la tanda de fics de lo que vendrá, no daré fechas para no ilusionar a nadie. Todas las imágenes que vieron son el orden en el que vendrán, no he olvidado ninguno de ellos así que estén tranquilos. Este video se me hizo muy largo pero, lo que mostré en las cancelaciones, quizás tenga salvación, tal vez Kaneki regrese, en un remake, quién sabe, la esperanza muere al último. Ahora sin nada más que decir me despido, yo fui su servidor Black Reaper Fanfics. Bye.
Young lemon hope, born from candy and glue, creator of beauty and ugliness too. Poor lemon hope, I found you